porque fundar, crear, hacer crecer una firma de abogados no es nada fácil, me imagino. Un poco puedes contarnos sobre esa experiencia, ¿cómo es eso de fundar una Sí, firma? Uh-huh. en realidad yo considero que soy una persona bastante original, por así decirlo. No me gusta ir por el modus operandi de todo el mundo. El abogado usual creo que termina su carrera y trabaja, no sé, 15 años en un estudio de abogados o en una empresa antes de atreverse a hacer su propio negocio. Yo nunca pensé así, a mí no me gustaba el mundo de la escalera corporativa y nunca creí en la seguridad de trabajar para otro, nunca me gustó ese concepto. Digamos, yo he trabajado para otros, sí, pero en paralelo siempre he tratado de tener mi propio negocio, mi propia función, digamos. Y digamos, cómo empezó todo, en realidad fue muy curioso, porque yo, eh, primero, antes de decidir ser como tal abogada independiente o empresaria, lo primero que hice fue pasar a ser consultora externa de una entidad del Estado. Y me di cuenta que me sobraba mucho tiempo, porque la gente en el Estado la verdad es que no trabaja mucho. Tenía mucho tiempo libre y era como, ¿qué hago con tanto tiempo? O sea, todos los días termino de trabajar súper temprano, a las 4 de la tarde o 3 de la tarde y de ahí tengo todo el día libre. Entonces empecé a conseguirme clientes, pero no sabía obviamente dónde conseguirlos. Eh, Recuerdo que me metí a una página web de freelance mundial y empecé a hacer contratos para empresas en el extranjero, en diferentes países del extranjero, porque los contratos, por cierto, para quien no sepa, a diferencia de otros tipos de derecho, los contratos pueden ser internacionales. O sea, digamos, no tienen esa sujeción a la normativa de un país en particular. Tú la puedes sujetar a cualquier país que tú quieras para temas como resolución de conflictos, como para poder irte, por ejemplo, a un arbitraje o al Poder Judicial de cierto país, pero fuera de eso tú puedes pactar lo que quieras en los contratos mientras que no contravengas ningún tipo de principio, ¿no? Que suelen ser los mismos en el mundo. Entonces empecé a ver contratos para diferentes empresas en el mundo y esta fue una puerta luego para trabajar más a largo plazo con un par de ellas y luego de eso me terminé animando, después de estar un año como asesora externa de esta entidad, me terminé animando ya para digamos, promocionar que yo ya tenía una firma, ¿no? Y mi firma empezó y sigue siendo digital, o sea, nació en plena pandemia. Tuve una oficina que la verdad nunca se usó, o sea, la gran mayoría de personas hasta el día de hoy prefieren tener reuniones virtuales y me di cuenta también de que eso era un extra que se podía hacer, ¿no? Un tema más que muchas firmas legales o muchos estudios de abogados no hacen. Si bien hay actos en los cuales es necesaria la presencialidad como para poder ir a la notaría, o hay clientes que son mucho mayores que quieren verte la cara, en buen sentido, pero no es pero no es necesario. Entonces, así fue como empezó, fue una idea, creé mi página web, dije que tenía un estudio de abogados. Al principio lo que hacía con las ramas que yo no sabía, que no eran mi especialidad, me hice un grupo de gente que podía ser mi respaldo. Era si me piden a mí, entonces yo se lo derivo a esta persona. Y así empecé. De hecho, había ciertas ramas del derecho en donde yo no tenía nadie disponible, entonces llamé hasta mis profesores de la Universidad de Lima, que trabajaron conmigo. Y me sentía rara porque era como que ahora yo soy la jefa de mis profesores. Entonces empezó como un sistema de referencias en donde yo les pagaba y ellos me daban mi comisión. Y luego ya se fue sofisticando un poco más, ¿no? Al punto de que yo ya entendí cómo cada rama cobra, en qué manera, empecé a yo misma armar mis propuestas y yo negociar con el abogado. Y posteriormente ya me di cuenta que habían ciertas cosas que se pedían más que otras, entonces empecé a hacer contratos fijos con algunos abogados y otros que son intermitentes, ¿no? Dependiendo porque no son temas de repente que se requieran tan seguido, pero que se pueden ver. Entonces, poco a poco es algo que se ha ido sofisticando con el tiempo. Pero sí, en principio lo primero que hice fue mi página web hice firmar ciertos acuerdos digamos, de confidencialidad y de temas de tasas de comisión a estos abogados con los que hacía estos acuerdos.
y punto. Era como que, bueno, no te puedes llevar a mi cliente, no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro, yo te doy tu correo electrónico y hacemos esto y bacán, y así fue, ¿no? Me emitían recibos por honorarios. En esa época yo todavía no había constituido, tenía empresa, pero no tenía esta empresa, como estudio de abogados, entonces hacía que me emitieran mis recibos a mi nombre propio como Lucía, porque si no iba a figurar como que era mi ganancia de persona natural y se iba a ir de frente toda la escalera de cuarta, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice, así lo empecé. Y lo Y de TikTok me ha ayudado también a crecer, es verdad.